Pero muy buenas noches, amigos y amigas que nos acompañan en las redes sociales de estas distintas plataformas, tanto del Colegio de Profesionales en Informática y Computación como de Onda UNED, en esta Semana de las Telecomunicaciones que inició este sábado 15 de mayo, donde tuvimos algunos temas, entre ellos tuvimos la norma de la IEEE 802.11b y también tuvimos a Teodoro Willink conversando acerca de los PNDT. También hablamos de el Internet en Costa Rica en su 28 aniversario. Hablamos también de las consideraciones de la 5G en Costa Rica y hablamos también de los retos, de la democratización, alfabetización mediática y mercado global de los datos personales en el 5G en Costa Rica. Esos son los temas que tuvimos este sábado en esta Semana de las Telecomunicaciones, y hoy a primera hora a las 6 de la tarde hablamos acerca del cierre de la brecha digital y el uso de los recursos de Fonatel, y allí tuvimos a Adrián Mazón Villegas, director general de Fonatel. Eso fue el tema que tuvimos antes de este, y hoy ya continuamos en esta Semana de las Telecomunicaciones con la conectividad como base del ecosistema 5G, y vamos a tener dentro de unos minutos a Edwin Estrada, que él es director de desarrollo para Centroamérica NAE. Estos son los temas que tenemos para esta Semana de las Telecomunicaciones, que continuarán los días martes, miércoles y jueves de este mes. Los siguientes días vamos a continuar con otros temas también a la misma hora, a las 6 de la tarde, en las distintas plataformas que les mencioné anteriormente. Invitarles a que le den like a esta transmisión, a que comenten también esta transmisión y principalmente a que compartan este conocimiento a todas aquellas personas que están relacionadas con las tecnologías de la información, y en este caso, en este tema de las telecomunicaciones, en el marco, porque precisamente hoy se celebra el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Así que vamos a hablar de este tema, y de momento les voy a presentar, que ya lo tenemos por ahí, como dicen, en el backstage, y que está esperando a que le demos el pase. Tenemos acá a Edwin Estrada, que para algunos es tal vez un viejo conocido, ¿verdad? Y tal vez Edwin dice, quitemos el viejo, solo conocido. Don Edwin es abogado y notario público, posee una maestría en Derecho Público, un diplomado técnico en Administración y Regulación de Mercados de Telecomunicaciones, un diploma de experto en Regulación de Telecomunicaciones y un posgrado en Derecho Ambiental. Además, él es conferencista internacional en temas de telecomunicaciones, tiene más de 20 años de experiencia en el sector y del ejercicio también del derecho. También es profesor universitario y actualmente se desempeña como director de desarrollo para la región centroamericana de la empresa global NAE. Y bueno, también él se ha desempeñado como viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, y entre algunos esfuerzos, fue revisar y actualizar la normativa aplicable al sector, organizar el espectro radioeléctrico y entre otras funciones que don Edwin tuvo a su cargo en el pasado ministerio que tuvo, viceministerio que tuvo en el gobierno de la República. Entonces, agradecerle a don Edwin que nos acompaña en esta tarde-noche con este tema. Don Edwin, ¿cómo está? Muy bien, José, muchas gracias. Gracias por la invitación. En nombre de NAE, en nombre propio, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes, y un saludo caluroso pues a todas las personas también que nos ven y nos escuchan por redes sociales. Muchas gracias, don Edwin. Ahí se le metió un sonidito. ¿Quién sabe qué será? Hay un sonidito en el... ¿Todavía? Ahora ya no. Como por ratos, ahora se le metió más. Como por ratos ahí se mete el sonido. Ahora, antes de que empezamos no sonaba de esa forma. No lo escucho yo, pero se escucha bien. Vamos a ver, es que es por ratos que se mete. Si gusta, okay, tal vez lo desenchufla y lo vuelve a
a enchuflar, tal vez con eso se pueda quitar. Y bueno, por mientras invitarles a ustedes a que hagan sus comentarios, a que le den like a la transmisión y a que compartan este contenido también a otros profesionales. Durante la transmisión vamos a dejar un formulario para que usted lo complete y le podamos realizar el certificado de esta semana de las telecomunicaciones, específicamente de este día. Don Edwin, ya no tenemos ese sonido. Adelante. Ahora está muteado. Muchas gracias. Ahora sí, adelante. El tema de hoy, conectividad digital y el estado de la transformación. Se le fue el sonido, don Edwin. Ya, perdón. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya me escucha bien. Ok, iniciamos entonces formalmente. Vamos a hablar entonces sobre la conectividad como base del entorno, del ecosistema 5G. Pero a mí me gustaría tal vez empezar para hablar del tema de conectividad, porque es uno de los temas pues más importantes. Tal vez dos cosas y dos hechos que se dieron el día de hoy. Primero, se aprueba en segundo debate la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Esto es un hecho histórico en virtud de que gracias a esta adhesión, Costa Rica va a tener grandes oportunidades de pues acoger buenas prácticas en distintas áreas, en distintos sectores que estoy seguro que nos va a ayudar a ser más competitivos. Y traigo a colación el tema de la OCDE porque hay una comisión, hay un comité que es el Comité de Economía Digital que tiene que ver con el tema que nos trae esta noche. En general, ¿verdad? Habla del tema de ciberseguridad, del tema de protección de datos, del tema de la alfabetización, digitalización, etcétera. Entonces, y hoy, bueno, se celebra el día de las telecomunicaciones también, que pues es un momento oportuno entonces para hablar y conversar sobre este asunto. Y bueno, en el tema de la OCDE, definitivamente hay buenas prácticas, hay recomendaciones que Costa Rica tiene que acoger pues para lograr ser un país competitivo y en este caso tiene relación, repito, con el tema de conectividad, con el tema de gestión de espectro eléctrico, uso eficiente de infraestructura crítica, la cual compone también las redes de telecomunicaciones y además, el tema hoy de la suspensión del curso lectivo por parte del Ministerio de Educación, y entonces vemos que uno de los argumentos que se emite es en virtud de la falta de conectividad, y esto es cuando se le consulta al Ministerio por qué no vamos a una digitalización y por qué no vamos entonces a las clases virtuales. Y esa es la respuesta, por el tema de conectividad. Entonces, vean la importancia del tema de lo que vamos a hablar esta noche, el tema de infraestructura, el tema de conectividad, como base no solamente el tema 5G, sino como aquel catalizador de las oportunidades y de acceder a los servicios de telecomunicaciones que estoy seguro que todas las personas que nos están viendo y escuchando sabrá en carne propia lo importante que son para nuestra vida cotidiana, porque hemos tenido la oportunidad, y yo siempre digo que somos una generación privilegiada, los que tenemos más o menos la edad que yo tengo, porque vimos desde los teléfonos de disco y hemos visto cómo ha evolucionado el teléfono y los dispositivos hasta los teléfonos inteligentes que tenemos el día de hoy, el cual nos permite hacer muchísimas o dar muchísimas aplicaciones. Entonces, con el tema de educación, repito, se alega la falta de conectividad. Entonces, por eso es importante analizar qué hay que hacer, cuáles son las acciones que se deben realizar para que nosotros podamos hacer un acto tan sencillo que nosotros lo vemos al día de hoy, que es tomar un teléfono y hacer una llamada. O tomar nuestro teléfono, acceder a una aplicación de internet y buscar cualquier información, o bueno, alguna de las aplicaciones o de los usos que estoy seguro pues que cada una de las personas que nos estará viendo
pues hace diariamente en sus teléfonos. Es necesario entonces, ¿por qué? Porque muchas veces las personas no conocen y no tienen por qué saberlo. ¿Qué es lo que hay detrás de una llamada telefónica? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué estos niños que hoy no van a ver suspendidas sus clases no pueden? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero sobre todo, ¿quiénes son los responsables de realizar esas acciones? Y pues para darle seguimiento, ¿verdad? Y lograr que estas personas, que estas instituciones, pues hagan lo que tengan que hacer para, pues, tener la conectividad necesaria para, repito, los quehaceres diarios, pues en los casos personales también, y en el tema del caso de las industrias, porque, repito, cada vez las industrias van incorporando los procesos digitales en sus procesos, valga la redundancia, haciéndolos más eficientes, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que, repito, tenemos que analizar cuál es la situación fáctica, cuáles son los problemas que tenemos, qué es lo que tenemos que resolver para luego ir identificando esas reacciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos al día de hoy? ¿Cuál es la realidad? Tenemos una incipiente cuarta revolución industrial, en la cual, si bien es cierto, hemos visto cómo ha venido evolucionando poco a poco, porque repito, hemos sido testigos de cómo con nuestro teléfono cada día podemos hacer más cosas. Entonces, se ponen a disposición del mercado distintos usos, distintas aplicaciones, como el Big Data, que es la ciencia de los datos, la inteligencia artificial, que sirve desde el punto de vista de utilización de dispositivos, de procesos, o es prácticamente una sustitución en muchos casos de pues el cerebro humano para la toma de decisiones o la creación de contenido, por ejemplo. Y también tenemos el Internet de las Cosas. Y el Internet de las Cosas es hacer, digámosle de una manera coloquial, hacer inteligentes todos los dispositivos que tenemos. Entonces, imaginémonos, y hablando de nuestro entorno más cercano, que son cada uno de nuestros hogares, imaginémonos entonces nuestro hogar donde cada uno de los aparatos eléctricos esté conectado a la red y son inteligentes. Entonces, tenemos una refrigeradora, por ejemplo, que identifica cuáles son los productos que tenemos, su fecha de vencimiento, cuándo hay que comprar uno u otro producto, cuándo hay que sustituirlo, y así cada uno de los dispositivos en nuestro hogar estarán conectados a esto. Si nos vamos y nos salimos de ese entorno primario que tenemos nosotros, que son nuestros hogares, y nos vamos, por ejemplo, a nuestra comunidad, nuestro barrio donde residimos. En este caso, entonces, veremos algunas aplicaciones como, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema de la disposición de residuos, bueno, los semáforos que vemos, en fin, dispositivos que se pueden utilizar para mejorar las condiciones de vida y en nuestra comunidad. Y vamos un poco más allá, vemos las ciudades inteligentes, entonces vemos donde todas las industrias, porque además este es un tema transversal, el tema de las telecomunicaciones, precisamente porque tiene un impacto en todos los procesos productivos de todos los sectores económicos del país. Entonces veremos precisamente cómo cada industria que usted me nombre va a tener una oportunidad y va a tener una aplicación digital en los procesos productivos. Esa es la realidad. La realidad también es que todo el mundo lo está haciendo, o sea, todos los países lo están haciendo. Entonces, por ser esta la cuarta revolución industrial, donde ese catalizador precisamente, o ese común denominador, son las tecnologías de información y comunicaciones, entonces precisamente también como país tenemos que tomar las acciones para no quedarnos rezagados y entonces, pues, seguir siendo competitivos o generar más competitividad, evidentemente, ¿para qué? Pues para atraer inversión extranjera, para que nuestras compañías y empresas e industrias puedan colocar sus productos a nivel internacional, para que nuestros profesionales puedan trabajar y tener oportunidades también de trabajo fuera del país o incluso dentro del país, trabajando para empresas extranjeras. En fin, son muchas las oportunidades que hay y repito, eso es lo que la situación fáctica en este momento. Entonces,
precisamente por eso nosotros tenemos que tomar las acciones para que nuestro país pues gane competitividad en el concierto de las naciones. Entonces, teniendo eso claro, ¿verdad? ¿Cuál es la situación fáctica? Yo creo que entonces podemos, y teniendo claro también que es necesario que cada una de las industrias lo asuma, también entonces, debido a eso es necesario que cada una de las personas, cada uno de los habitantes, tengamos posibilidad de digitalizar nuestro talento. ¿Por qué? Porque la realidad también es, y la situación fáctica es que debido a la incursión de la cuarta revolución industrial, donde los procesos, repito, se digitalizan, también entonces se requiere que las personas tengamos habilidades digitales, no solamente para poder utilizar, operar todos esos productos digitales, esas aplicaciones que se están poniendo en el mercado, sino también para que tengamos la capacidad de crear productos digitales, que precisamente Costa Rica tiene una industria creciente, respetada a nivel mundial y de alta calidad, que produce software pues distintos productos digitales de estas aplicaciones que yo mencioné anteriormente, de 5G, perdón, de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, blockchain, bueno, toda esta gama de aplicaciones. Costa Rica tiene una gran capacidad en este caso también, y hay una industria también que está floreciendo en este caso, y por ende entonces esa industria es importante también impulsarla, porque es una industria que crea riqueza, que atrae inversión, que gracias a ella pues tenemos divisas que entran, que crea empleo también, y pues que aporta al país, y que aporta a la mejora de la condición de vida de los habitantes de Costa Rica. Entonces, tenemos esa oportunidad aquí también con estas empresas y con estas compañías. Entonces, partiendo de eso, ¿cuáles son las acciones que tenemos que realizar como país para lograr precisamente que los habitantes y que todas las industrias pues se aprovechen, se apropien de las tecnologías de información y comunicaciones, hagan un uso seguro, un uso responsable y un uso sobre todo productivo también, repito, para mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Cuáles son esas acciones que hay que realizar? Y bueno, hablando entonces del 5G, debido a toda esa gran gama de dispositivos que van a estar pegados a la red, que van a estar conectados, y evidentemente aumentando el trasiego de datos que pasan por la red, entonces definitivamente tenemos que tener pues desde el punto de vista técnico, unas redes que sean capaces de soportar esa tremenda cantidad de datos, pero sobre todo también una red que sea escalable. Y esto significa que vaya soportando poco el aumento de datos, o de la cantidad de datos que cada día se va dando, porque, repito, este crecimiento es exponencial, y cada día, cada vez que hay un dispositivo más conectado a este entorno, entonces son más datos, y repito, se requiere una robustez de la red. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, una red que sea robusta y que sea escalable, que vaya soportando esa gran cantidad de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se necesita, y repito, para atraer inversión, porque lo primero que preguntan aquí las empresas que vienen a querer pues, establecerse en Costa Rica es el tema de la calidad de Internet. Igualmente, y en cualquier ámbito, por ejemplo, en el ámbito del turismo, las personas que llegan a hospedarse en un hotel, lo primero que preguntan es si tiene internet y si tiene agua caliente. Y si tienen que escoger, definitivamente van a preferir bañarse con agua fría, pero no podemos vivir sin el internet. Entonces, sí tenemos, repito, que crear ese entorno, crear esas condiciones para precisamente que tanto los habitantes como las industrias que están acá y que quieran venir, pues tengan esa posibilidad de tener esas redes que se requieran. Entonces ahí es donde vamos a hablar primero de la conectividad, que es la base. ¿Por qué? Porque resulta muy interesante en las discusiones que se han dado en el país en los últimos días,
cómo las personas hablan y dicen, mire, qué barbaridad que no tenemos internet por aquí, qué barbaridad que los maestros y los educandos, los estudiantes, pues no tengan todas las habilidades para poder llevar o atender o dar una clase de manera correcta a través de medios digitales, pero vieran que eso es como un edificio de 50 pisos, donde puede haber un edificio de 50 pisos, pero si no tiene bases sólidas, el edificio se cae. Entonces, precisamente esto es lo que pasa con el Internet, eso es lo que pasa con el 5G, y por eso es importante empezar a hablar del tema de las redes, o sea, cómo se conforma una red, cuáles son los elementos de una red, precisamente para identificar cuáles son, repito, esos actores que tienen participación en este entorno, cuáles son sus responsabilidades para lograr, pues, darle seguimiento y que las cosas se hagan. Una vez que tengamos esta red, pues definitivamente se pueden ir trabajando los otros escalones de la pirámide que ahorita les voy a decir, y contrario censo, si no tenemos conectividad, definitivamente cualquier otra cosa que queramos hacer hacia arriba no lo vamos a poder hacer, perdón. Y la muestra está el día de hoy, donde la señora ministra de Educación indica, repito, que no podemos hacer las clases virtuales por falta de conectividad. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que se requieren para pues tener una red de las condiciones que hemos hablado? Tiene pues al menos dos elementos o dos tipos de infraestructura digital. Una parte que es la infraestructura digital activa y otra parte que es la infraestructura digital pasiva. Y cuando hablamos de infraestructura digital activa, el principal elemento es el espectro radioeléctrico, el cual es un bien que pertenece a la nación, lo administra el Estado y puede darlo en concesión a terceros mediante los procesos establecidos en el ordenamiento jurídico para que pues puedan desplegarse esas redes y puedan ser utilizados. El espectro radioeléctrico es un bien escaso y a mí me llama mucho la atención porque pasa como cuando el tema del agua, que cuando uno estaba en la escuela, o al menos cuando yo estaba en la escuela, cuando veíamos los recursos agotables e inagotables, siempre se decía que el agua era un recurso inagotable, cuando nos hemos dado cuenta en el transcurso de los años que es todo lo contrario. Igual pasa con el espectro radioeléctrico, que además es un, digamos, recurso, pues que siempre ha estado ahí, pero es un recurso que hasta hace pocos años nos hemos concientizado de la importancia del mismo y de su carácter de bien estratégico. Y tanto es así que en el caso de Costa Rica, que se aprueba la Ley General de Telecomunicaciones en el 2008, es a partir de ahí donde se puede decir que existe existe una administración del espectro eléctrico apegado a la ciencia y la técnica y respetando principios como el uso eficiente del mismo y algunos otros. ¿Por qué? Porque antes de la entrada en vigencia de la ley, el espectro radioeléctrico era manejado en una oficina en el Ministerio de Gobernación, digámosle que de una manera un poco arcaica, empezando desde el punto de vista del manejo administrativo, de archivo, de sus expedientes, que era totalmente, bueno, era en papel, no era ni siquiera digital, y tampoco estaban ni siquiera escaneados, simplemente, repito, estaban en expedientes de papel, y además, a la hora de otorgar el espectro radioeléctrico, pues se carecía de elementos técnicos y elementos estratégicos para ser otorgado, porque bueno, el espectro la administración del espectro eléctrico tiene que ser planificada también. Y en estos momentos, las herramientas de planificación de uso del espectro eléctrico es el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entonces, el tema acá es que pues tiene que haber una eficiente administración del espectro radioeléctrico, tiene que estar apegado a los principios que están contenidos en la ley, como les dije, como el uso eficiente del mismo, y por ende, entonces, el Estado pues tiene que hacer lo necesario para lograr que haya un uso eficiente. Y además, como bien escaso que es, y como estamos también en un mercado de competencia, este bien escaso tiene que ser puesto a disposición
de manera igualitaria, de manera transparente y también tomando en cuenta todos los principios constitucionales de contratación administrativa que la Sala Constitucional ha desarrollado. Entonces, bueno, el tema del espectro eléctrico, repito, es el elemento esencial de la infraestructura activa. Ahora vamos a la infraestructura pasiva. Cuando hablamos de infraestructura de telecomunicaciones, generalmente tendemos a pensar y a imaginarnos, por ejemplo, los postes, las antenas, el cableado, la fibra óptica, etcétera. Pero esto va más allá, porque está identificada como infraestructura de telecomunicaciones cualquier elemento que sea esencial para construir una red. Entonces, bueno, ya vamos un poco más allá. ¿Cuáles son algunos otros elementos que son esenciales para desplegar una red? Les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, pensando en las torres, en los postes, en los cables, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde hay que disponer estos postes? ¿Dónde se ponen? ¿Dónde se ponen las antenas? Y bueno, ya empezamos a ver entonces las carreteras, que por ahí es donde naturalmente discurren las redes de telecomunicaciones. Entonces, en las carreteras deben haber ductos también, pues para que los operadores puedan por ahí pasar sus redes. También se instalan en distintos inmuebles públicos o privados. Entonces, esto significa también que los fondos, los lotes, los terrenos también se convierten en parte de la infraestructura de telecomunicaciones, porque son bienes esenciales para poder poner la antena, porque la antena no la vamos a poner, no la vamos a dejar ahí flotando en el aire. Y así vamos viendo entonces algunos otros elementos. Por ejemplo, en el tema de la infraestructura 5G, por su naturaleza y sobre todo en zonas densamente poblados, se requiere disponer también de los edificios. Ustedes imaginarán, por ejemplo, podrán imaginarse una ciudad densamente poblada o de las ciudades más densamente pobladas del mundo, como por ejemplo Tokio, Nueva York, Hong Kong, Seúl. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se ponen ahí las antenas? Y tenemos entendido también que en esos países, en esas ciudades, tienen velocidades muy altas de Internet. Entonces, la respuesta es los edificios. Ahí es donde se instalan los dispositivos. Y estos dispositivos son, pues son puestos ahí y son tal vez menos invasivos, pero son más. Otro elemento importante que me mencionan por acá, y precisamente es el tema del uso compartido de infraestructura. Y tienen toda la razón. Ahí don Luis César Quiroz, al que le mando un saludo, porque definitivamente es un elemento importante. ¿Por qué? Porque la infraestructura de telecomunicaciones también está establecida como un bien escaso. Entonces es importante incentivar el uso compartido de las mismas. Entonces, y aquí pues tiene que ver mucho con la regulación, y sí, definitivamente tiene que haber un uso compartido de la misma, porque imagínense ustedes, por ejemplo, que en una carretera se disponga un ducto. No vamos a poner un ducto para cada una de las empresas. No, hay que poner un ducto y que la usen todas. Y este es el claro ejemplo. Igual con las antenas, con los edificios y cualquier otro elemento, entonces, que sea parte de esta infraestructura pasiva. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos que hay en el tema de infraestructura pasiva? Les conté, por ejemplo, el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el tema de las carreteras. Es necesario entonces que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en los diseños de las carreteras incorpore las especificaciones técnicas de telecomunicaciones. Esto es importante y es necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, uno ve la situación del día de hoy, ¿verdad? Donde se alega una falta de conectividad para los niños. Entonces, la pregunta es, ok, si queremos que haya conectividad en el pueblo más alejado de San José, ¿cómo se hace? Bueno, por algún lado tiene que ir la infraestructura de telecomunicaciones, que es la base. Entonces, si no empezamos a trabajar por ello, si no incentivamos, por más que queramos, estos niños no van a tener la posibilidad de conectarse a una red. Se le puede dar una computadora, por ejemplo, por medio del programa Hogares Conectados, pero lamentablemente no va a tener dónde conectarla, y esto
tengan por seguro, señoras y señores, que ya ha pasado, que se les ha otorgado una computadora y no pueden utilizarla porque en sus hogares no hay conectividad. Y esto tiene que ver entonces con el tema de infraestructura y entonces con cada uno de los actores. El Ministerio, repito, de Obras Públicas y Transportes, con el tema de las carreteras. Resulta ser que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ya hay una directriz emitida donde se establece la incorporación de las especificaciones en los diseños de carreteras, pero todavía hay 2 reglamentos que el Ministerio tiene pendientes, pues, emitir. Un reglamento, precisamente el que tiene las especificaciones técnicas y que ya fue construido un borrador entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones y se le puso a disposición del MOP desde el último semestre del año 2019. Entonces, vea, ya estamos en el 2021 y no, perdón, me voy a ir para atrás, no fue en el 2019, fue en el último semestre del año 2017, porque fue a finales del gobierno pasado. Entonces, imagínense ustedes, señores, que ya tenemos 4 años en el cual se le puso a disposición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes este reglamento y no ha sido capaz al día de hoy de emitirlo. Y definitivamente eso tiene un impacto, como les digo, en la posibilidad de que las personas que están en zona rural tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones. Hay otro reglamento ahí que también tiene que emitir el Ministerio de Obras Públicas, pero bueno, después de emitir este otro, que es el que tiene que ver con la gobernanza y la administración de las redes de telecomunicaciones depende del tipo de modelo jurídico que utilice el ministerio para hacer las carreteras. Si es una concesión de obra pública donde el concesionario administra el proyecto, o si es un proyecto que se entrega ya en mano al ministerio y el ministerio lo administra. Entonces, cada una de los tipos de contratación administrativa o tipos de proyecto que se pueda realizar, definitivamente tiene que tener su manera, pues, de lograr una administración y lograr precisamente que haya este despliegue y por otro lado, pues exista la compartición de infraestructura de telecomunicaciones. También tenemos al CETENA, también tenemos al SIGNAC, que tiene una gran responsabilidad porque son los que emiten los permisos en su competencia. Y otro tema, señores, es los gobiernos locales. Las municipalidades tienen una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque son los que emiten los reglamentos de infraestructura de telecomunicaciones en sus cantones y además son los que tramitan. Entonces, ¿qué significa esto? Que las municipalidades tienen que tener una calidad, reglamentos de calidad, reglamentos apegados a la ciencia y la técnica que permitan el despliegue de la infraestructura. Además, tiene que tener a lo interno procesos rápidos y eficientes y que haya seguridad jurídica en cuanto a la interpretación de la norma para que los operadores desplieguen la infraestructura de telecomunicaciones de manera oportuna. Y lamentablemente la realidad a la que nos hemos enfrentado desde la apertura del sector de las telecomunicaciones es que las municipalidades nos están debiendo al día de hoy. Hay algunas municipalidades que hay que resaltar, por ejemplo, la municipalidad de Río Cuarto, que como todos ustedes saben, empezó sus labores el año pasado, por primera vez, y no habían pasado 2 meses desde que ya iniciaron sus labores, o sea, a partir del 1 de mayo del 2020, cuando ya tenían un reglamento adecuado, aprobado gracias a la decisión política del Consejo Municipal. Entonces, un llamado a las municipalidades que tienen que tener estos elementos. Lamentablemente, la mayoría no lo tienen. Lamentablemente, la mayoría, digámosle, como se dice coloquialmente, se sacan de la manga interpretaciones, se sacan de la manga requisitos que no están reglamentados, atrasando con esto, repito, el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. Y sabemos que si no hay infraestructura de telecomunicaciones no podemos tener conectividad y no vamos a tener entonces los beneficios. Y no solamente no vamos a tener los beneficios, sino vemos lo que pasa el día de hoy, donde hay estudiantes que van a tener que quedarse en su casa haciendo quién sabe qué, porque no van a poder estudiar. Y lamentablemente estamos hablando de la educación pública. Lamentablemente estamos hablando que los estudiantes que no tienen conectividad son los estudiantes de familia en condiciones de vulnerabilidad y familias que viven en zonas alejadas, en zonas rurales, versus los estudiantes que son privilegiados y que sus padres
tienen la posibilidad de pagar colegios privados y no es posible que la Costa Rica de los igualiticos, como decimos coloquialmente, se esté ensanchando la brecha entre estudiantes de colegios públicos y colegios privados, porque si de algo nosotros siempre estuvimos orgullosos, era de la igualdad que existía en nuestro país y la posibilidad de acceso a la educación en iguales condiciones a personas, independientemente si eran vulnerables o no. Entonces, definitivamente creo que esto es un gran retroceso para nuestro país, y lo más lamentable, repito, es que tenemos identificadas cuáles son las acciones desde hace alrededor de 5 años, que fue que se hizo el estudio inició la política pública por parte del Viceministerio de Telecomunicaciones. Se han identificado cuáles son los actores y al día de hoy muchos de esos actores están inertes y no han hecho lo que tienen que hacer. Y bueno, las lamentables consecuencias que se han dado el día de hoy, o el tema del Ministerio de Educación. Bueno, entonces con el tema de la infraestructura, estos son algunos de los ejemplos que les puedo dar. Sin embargo, bueno, hay algunos otros elementos en este tema. Entonces, digamos que ya tenemos la conectividad, ya tenemos la base para pues lograr que accedamos a servicios de alta calidad, y entonces la segunda escalón de la pirámide sería la digitalización del Estado y la digitalización de las empresas, entendiendo las empresas privadas de todas las industrias. Entonces, es importante en el tema de la digitalización del Estado, para poder hacer uso efectivo, bueno, que se tomen decisiones, que se sepa que tiene que haber un gasto inteligente y que hay que invertir, por ejemplo, en la interoperabilidad de todas las instituciones, de los datos, pues obviamente resguardando todos los temas de protección de datos que establece la ley, los temas de ciberseguridad. Y bueno, precisamente en el marco de la OCDE recomienda hacer una estrategia de ciberseguridad que ya se lanzó desde finales del gobierno pasado, pero que lamentablemente no ha tenido el apoyo para implementarse. Y por otro lado tenemos también la estrategia de protección de datos, que tengo entendido, porque ya se había estado trabajando, que se va a lanzar pronto. Entonces, es importante que esto se anuncie pronto, porque, bueno, si queremos ser de verdad miembros exitosos de la OCDE, pues tenemos que seguir sus recomendaciones, ¿verdad? Porque si vamos a entrar a la OCDE es porque vamos a cumplir de verdad, no es de mentirillas que vamos a estar en este grupo. Ok, entonces, esto sobre el tema de la transformación del Estado, hay que tomar, repito, decisiones, tiene que existir un apoyo fundamental, tiene que tener músculo político y tiene que tener un apoyo de primera mano de los más altos poderes, digamos, o las más altas instancias del poder ejecutivo, pues para que las acciones se puedan hacer. Y algo muy importante también, como hemos dicho que las telecomunicaciones y las TIC son transversales, pues definitivamente dentro de los planes de política pública tienen que analizarse también cómo impacta y cuáles son las oportunidades para cada uno de los sectores de la economía para incorporar política pública. Entonces, por ejemplo, la política pública en materia de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, cada ministerio pues tiene que hacer ese ejercicio para lograr incorporar política pública para aprovechar dentro de su sector las tecnologías de información y comunicaciones, y entonces así lograr y apoyar para que las industrias se digitalicen. Y bueno, las industrias se digitalizarán por sí mismas, pero definitivamente el Estado tiene que crear el entorno habilitador. Entonces, ¿cómo se crea esto? Bueno, ofreciéndoles internet de primera línea, internet de altas velocidades, y además también lograr que pues haya esa interactividad con el Estado también. Y bueno, además el Estado pues tiene que ofrecer servicios digitales, en fin, lograr ese sueño de que todo sea digital.
de todos los expedientes digitales, lograr que yo vaya a una sola ventanilla de un trámite y nada más, mire, vengo a presentar y me olvide y me resuelvan en el plazo que está establecido en la ley. A final de cuentas, todo esto va a repercutir en un beneficio para la economía y un ahorro, porque además está demostrado mediante los datos de los bancos mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo aumentan los indicadores económicos solamente con la penetración de Internet, para dar un ejemplo. Y lo último, la cúspide de la pirámide, pero no lo menos importante, es la digitalización del talento humano, precisamente para que los habitantes podamos apropiarnos de las tecnologías de información y comunicaciones, hacer un uso seguro, responsable, pero un uso productivo que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida y de manera coloquial, pues hacernos más fácil la vida, porque hemos visto también cómo conforme ha avanzado la tecnología, cualquiera que sea, aunque no sea la digital, pues siempre nos ha facilitado. Nada más imagínense cuando se inventa la rueda, el trabajo que viene a aliviar, digamos, de los hombros de las personas que jalaban las cosas, o los animales, por ejemplo, que eran los que jalaban también. Y así entonces, pues está bien que utilicemos también la tecnología de información y comunicaciones para facilitar nuestro trabajo y que tengamos más tiempo para hacer otras cosas productivas y para ser felices a final de cuentas y tener, repito, esa mejor condición de vida. Entonces, con el tema de la digitalización del talento humano, y aquí viene el tema de la educación, vean, por ejemplo, qué nos dicen cuando pasa esto la pandemia. Mire, que los educadores no tienen la capacidad, no tienen las herramientas digitales para enseñar a los alumnos a través de una computadora, a través de una pantalla, porque no es lo mismo estar delante de un pizarrón donde tienen a todos los estudiantes enfrente que estar acá donde yo no lo estoy viendo a ustedes. No sé qué están haciendo, no sé si están poniendo atención o no. Entonces, es importante, repito, que en el caso, por ejemplo, de los educadores, dentro de las universidades se identifiquen cuáles son esas herramientas, cuáles son esas habilidades requeridas y se incorporen de la currícula universitaria. Pero hay una cosa también. Hace unas 3 semanas, unas 4 semanas, leí una noticia donde habla que en las universidades públicas se toma hasta 3 años en modificar una currícula universitaria. Y tiene que enfrentarse también con temas ideológicos. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que hayan temas ideológicos si es una situación fáctica? O sea, es un tema de ciencia y técnica y hay que hacerlo porque si no nos vamos a quedar atrás. Entonces no pueden mediar temas ideológicos en este tema. Ya veo que ya me queda... pues ya se me acabó el tiempo, me quedan 10 segundos, pero me voy a tomar un minuto más, si ustedes me lo permiten, nada más para cerrar con el tema de la digitalización del talento humano. Entonces, definitivamente tenemos que tener la capacidad de identificar cuáles son esas herramientas e incorporarlas en las currículas, no solamente universitarias, sino también desde los primeros grados de educación. Eso por un lado. También tenemos que identificar en las universidades cómo impacta cada una de las carreras para incorporar, porque, repito, si ustedes me dicen una profesión cualquiera, vamos a encontrar que definitivamente tiene una potencialidad o tiene una oportunidad utilizando las tecnologías de información y comunicaciones. También tenemos entonces que enfocarnos también en la digitalización del talento humano de las personas que ya estamos en el mercado laboral, de las personas que no somos nativos digitales. ¿Por qué? Porque también está demostrado que todos los trabajos y todas las donde hay mejores oportunidades son en aquellos en los cuales se requieran o se necesiten herramientas o capacidades desde el punto de vista tecnológico. Entonces también, aunque a algunos nos da miedo, que no nos gusta, etcétera, etcétera, repito, nos guste o no nos guste, para seguir siendo competitivos tenemos que asumir. Y en este tema, ya para terminar, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene las herramientas para hacer eso. Ya la ley de telecomunicaciones, todo el ordenamiento jurídico, incluyendo los convenios de la UIT, le dan las herramientas al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones para, por medio de la política pública, emitir las metas relacionadas con el tema de alfabetización tecnológica. Y sin embargo, lamentablemente el ministerio pues está hace aproximadamente un año insistiendo en la aprobación de un proyecto de ley para trasladar los fondos de Fonatel
al Ministerio de Educación. Cuando, repito, la Contraloría General de la República, Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, ha reiterado que el MISID tiene todas las herramientas para emitir la política pública en el tema de alfabetización digital. Y vemos hoy entonces las consecuencias cuando un año después de iniciada la pandemia salen y dicen, mire, vamos a tener entonces que aplazar el curso lectivo, no podemos ir a la virtualidad por el tema de conectividad. Cuando, repito, ahí están los expedientes del Viceministerio de Telecomunicaciones, que desde el 2016, al menos desde el 2016, se viene indicando cuáles son los retos que hay que hacer pues para lograr la conectividad, y desde el 2009 también se empieza el trabajo con las municipalidades. Entonces, mire, tenemos desde el 2009 de estar insistiendo con las municipalidades y hoy estamos en 2021, casi 12 años después, y no se ha logrado, repito, que las municipalidades tengan estos reglamentos. Entonces, otra vez ya para terminar, esto es como el SARPE, cuando uno dice un SARPE y se va más allá y no es cierto, pero bueno, en este caso sí es cierto, ya voy a terminar. Repito, hay que poner el cascabel al gato. Tenemos, señoras y señores, que entrarle al tema de infraestructura, porque si no le entramos al tema de infraestructura, no vamos a resolver el asunto y no vamos a lograr que pues, las personas y especialmente las más vulnerables pues tengan el acceso al cual se merece. Y esa no es la Costa Rica que queremos todos y a la Costa Rica que nos heredaron nuestros abuelos también. Entonces, agradecerles nuevamente la oportunidad, la posibilidad y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer. Muchas gracias. Agradecerle más bien a usted, don Edwin, por haber acogido el llamado de la Comisión de Telecomunicaciones, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación y también de la UNED y de IEEE para realizar con nosotros esta Semana de las Telecomunicaciones. Muchísimas gracias, don Edwin. Y también a ustedes que nos están viendo en estos momentos, les invitamos a hacer sus comentarios acerca del tema, sus preguntas, si gustan también hacerlas para ir conversando un poco más y ampliando un poco acerca del tema. Luis César Quiroz González hace un comentario, dice 5G no solo necesita frecuencias, también requiere infraestructura fija de y reglamento municipal, por ahí se debe comenzar, dice. Así es, totalmente, la base de la pirámide, la infraestructura. Tiene toda la razón, don Luis. Manuel Rugama nos dice, buenas noches, don Edwin, respecto al espectro radioeléctrico, ¿cuál ha sido el trabajo realizado para ordenar las frecuencias en el espectro radioeléctrico en el país? ¿Y cuál ha sido el trabajo respecto a la red 5G en Costa Rica? Entiendo que hay un operador que tiene los títulos habitantes de las bandas de 2.6 GHz y 3.5 GHz. Claro, sí, rápidamente. Bueno, por eso les mencioné cómo se manejaba el espectro antes de entrar en vigencia la ley de telecomunicaciones. Esto significa que cuando se crea el Viceministerio de Telecomunicaciones, se crea la SUTEL, una de las funciones que establece la Ley General de Telecomunicaciones precisamente es el reordenamiento del espectro, porque además, recordemos que el tema de telecomunicaciones es muy dinámico. Entonces, pues el reordenamiento del espectro no es una meta, es una aspiración, porque siempre va a estar modificándose por los usos, etcétera, etcétera, y por el vencimiento de las concesiones. Entonces, ¿qué se ha hecho? Mire, a partir del 2009, repito, el Viceministerio de Telecomunicaciones ha tramitado, bueno, cientos de expedientes precisamente revisando cada una de las concesiones que fueron otorgadas antes de la entrada en vigencia de la ley, para ver si el espectro radioeléctrico está bien utilizado, para ver si los títulos habilitantes fueron otorgados de acuerdo con la legislación vigente en ese momento, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ha, hecho gestiones ante los administrados y ante los concesionarios con el fin de poner nuevamente a disposición del Estado costarricense las frecuencias que no estaban siendo bien utilizadas. Entonces, puedo decirle que mediante procesos judiciales también que se han interpuesto, mediante procesos contenciosos de lesividad, por ejemplo, se han recuperado importantes segmentos del espectro radioeléctrico como la banda de 2300, que se recuperó prácticamente en su totalidad a partir de un proceso judicial, y algunos otros
digamos, bandas importantes de espectro eléctrico. Entonces, digamos, grosso modo, esto es alguna de las acciones que se han realizado, pero repito, todavía hay una gran tarea pendiente, porque, repito, es un proceso de nunca acabar. Y con respecto a las frecuencias 5G, definitivamente sí, el Estado tiene que hacer lo necesario para poder poner a disposición estas bandas. Ya, por ejemplo, la banda 700 MHz se pone a disposición completamente a partir del 14 de julio con la transición a la televisión de la televisión digital de la segunda fase. Y, por ejemplo, las bandas más altas, estas bandas ya fueron dispuestas para IMT, o sea, para móvil, a partir de la Mundial de Radio que se celebró en el año 2019, la UIT, donde se definen estas bandas altas, estamos hablando de 24 gigas para arriba, se definen como IMT, y ya ese proceso culminó con la publicación, la reforma y la publicación del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que se dio hace aproximadamente dos semanas. Esas son algunas de las cosas, repito, que se están haciendo, y sí, el Estado tiene la obligación de velar porque no haya concentración de espectro, y tiene la obligación de velar por que haya un uso eficiente del mismo y que sea otorgado, repito, a los operadores de acuerdo con los principios que están contenidos en la ley. Por allí también Luis César dice, como comentario, el papel del CEFIA es fundamental para exigir que se incluya infraestructura de telecomunicaciones en los proyectos de obras públicas y privadas. Totalmente, vieran que el CEFIA ha tenido una importante participación, principalmente a través del CIEMI, que es el Colegio de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Industriales, y precisamente hace unas 3 semanas organizó un foro también de 5G, y ha realizado algunas otras acciones. El CEFIA está proponiendo, por ejemplo, un documento que más o menos se llama como la visión al 2030, y esto es en aras de poner a disposición de los tomadores de decisiones la visión técnica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Gio San nos dice, ¿qué responsabilidad tiene Fonatel en todo esto? Ya usted comentó un poco acerca de esto. Así es, pero vamos a contestarle a don Giovanni con mucho gusto. Vamos a ver, Fonatel es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones para atender los proyectos para personas en condiciones de vulnerabilidad y para zonas donde económicamente no es rentable. Muy importante indicar, la ley establece que Fonatel única y exclusivamente podrá ejecutar los proyectos que estén contenidos en la política pública, ergo el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones emitido por el MISIT. Además que lo dijo la ley, lo dice también la Contraloría General de la República, y lo ha reiterado el ente contralor en diferentes documentos, los cuales definitivamente son vinculantes. Entonces, quiero decir esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy anuncian los 440,000, entonces todo el mundo vuelve su vista hacia Fonatel, cuando, repito, si el Poder Ejecutivo no le dice a Fonatel mediante la política pública que atienda a estas personas en condición de vulnerabilidad, no los puede atender. Ojo, y cuando decimos que tiene que estar consignados en la política pública, tiene que tener un estudio técnico, tenemos que tener claro quiénes son esas personas, dónde están, y tienen que estar certificadas. Por eso tiene que ser listas que sean fehacientes, listas fehacientes, porque a final de cuentas estamos hablando de fondos públicos que no pueden ser dilapidados indiscriminadamente. Entonces tenemos que tener certeza, y lamentablemente, repito, estos 440,000 estudiantes que se anuncian el día de hoy no podrán ser atendidos por Fonatel hasta el momento en que el Poder Ejecutivo pues los incluya dentro de la política pública. Grosso modo, esa es la responsabilidad de Fonatel. Muchas gracias, don Edwin. Y la última pregunta, dice Edwin Torres, ¿para cuándo se estima que se va a estar implementando esta red 5G? ¿Y cuál compañía sería? Huawei, AT&T, etcétera. Mire, vamos a ver. El tema de 5G es un proceso. Yo les pongo el ejemplo de cuando empezamos a usar los dispositivos, los celulares. Los celulares entran a finales del siglo pasado a Costa Rica, y lo primero que podíamos hacer era lo único que podíamos hacer en aquel momento era una llamada.
Poco a poco hemos visto cómo luego pudimos mandar un SMS, luego identificar quiénes nos estaban llamando, hasta todo lo que podemos hacer el día de hoy. Entonces, repito, las redes 5G van a ser así. No es que de un pronto a otro va a haber una explosión y ya nos vamos, no, es todo un proceso. Y para ese proceso entonces debemos, repito, crear el entorno habilitador a partir de la infraestructura de las telecomunicaciones. Y ojo, las redes 5G, si bien es cierto nosotros como usuarios físicos o como personas vamos a ver muchos cambios, pero las redes 5G de acuerdo a sus características, porque ojo, son redes que tienen alta capacidad, redes de alta seguridad, redes que van a permitir una alta interconectividad, o sea, una hiperconectividad. Van a haber muchísimos dispositivos conectados. Además, la latencia va a ser muy baja. La latencia es el tiempo que transcurre entre que usted, por ejemplo, le da la orden a que llega al dispositivo que usted quiere mover. Entonces, imaginémonos un vehículo autónomo. Prácticamente tiene que ser cero la latencia, porque un vehículo autónomo que le llegue la señal o la orden 3 segundos después es un vehículo que ya ha chocado. O imaginémonos, por ejemplo, una operación a corazón abierto que se haga de manera virtual. Tiene que ser al momento. Entonces, repito, eso es el 5G y va a tener un impacto principalmente en las grandes industrias. Entonces, imaginemos nada más una empresa muy grande que incluya dentro de sus procesos productivos, redundé, pero bueno, me disculpan, dentro de sus procesos el tema 5G. Entonces, poco a poco va a ir creciendo. El señor me habla de perdón, es que me distraje porque me entró una llamada. El señor me habla aquí gracias por poner la pregunta otra vez, me habla de las empresas. Recordemos que aquí en Costa Rica hay 3 operadores móviles que son los que podrían brindar la 5G. Entonces, al menos hay 3. Y bueno, el tema de la tecnología, se me fue la palabra que se utiliza, pero es los vendors, que serían Huawei y AT&T. Estos son empresas que producen dispositivos y algunas otras que no son excluyentes de los operadores de móviles que más bien tenemos en Costa Rica, más bien son complemento. Y no podemos decirle porque, bueno, eso es un mercado abierto y cualquiera puede participar, sobre todo los que son los operadores y adquieren el espectro eléctrico, pero definitivamente estas empresas que me están mencionando, cualquiera de ellas puede hacerlo o todas al mismo tiempo. Bueno, nuevamente, don Edwin, agradecerle por su espacio, por haber estado con nosotros en esta primera semana de telecomunicaciones organizada por nuestra Comisión de Telecomunicaciones, por atender al llamado. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias a ustedes, señores. Muy buenas noches. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en esta semana de las telecomunicaciones hoy. Y esto continúa porque vamos hasta el jueves 20 de mayo. Así que les invito de una vez a que activen las notificaciones, a que se suscriban a los distintos canales, tanto el canal de YouTube del Colegio de Profesionales en Informática y Computación como de Onda UNED, donde estamos transmitiendo esta actividad. Mañana vamos a tener precisamente algo que acaba de mencionar un poco don Edwin. Vamos a tener crecer con la inteligencia de Huawei Cloud y vamos a tener al señor Youssef de Huawei que nos va a acompañar mañana a las 6 de la tarde. Luego el miércoles, igual a las 6 de la tarde, vamos a tener el tema inteligencia artificial en las redes de datos. Y del buzzword a soluciones reales. Vamos a tener a José Luis Uribe. Él es gerente de investigación y desarrollo de Hewlett Packard Enterprise en Aruba Networks. Y el jueves, igualmente, a las 6 de la tarde, vamos a tener ciberseguridad en las telecomunicaciones de nueva generación. Y allí vamos a tener a Marvin Jiménez de Riverbed Technology, quien nos va a acompañar. Y así vamos a cerrar esta semana de las telecomunicaciones que inició el pasado 15 de mayo, sábado 15 de mayo. Invitarles, estas transmisiones quedan también guardadas, quedan grabadas
tanto en el Facebook como en nuestro canal de YouTube. Así que si se pierde alguna de estas, puede volverlas a ver a través de estos canales. También en los comentarios les dejamos el formulario donde usted va a poder llenar la información y así vamos a poder hacerle su certificado de participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Le esperamos mañana a la misma hora a través de las mismas plataformas para continuar con esta semana de las telecomunicaciones. Muy, pero muy buenas noches.